Ahora sí, vamos a ver. Cuéntenme, ¿de dónde nos están escuchando? ¿De dónde están conectados? Bueno, aquí veo gente de Colombia, gente de Costa Rica. Vamos a ver, gente de El Salvador también estoy viendo. Cuéntenme de dónde nos escuchan, de dónde nos están viendo. Vamos a ver por qué. Este, Al igual que ustedes, yo también soy nueva en la plataforma de GoVoice. Entonces también estoy experimentando cómo se ve todo. Como ustedes saben, las últimas veces hasta tuve que cambiar la computadora para evitar inconvenientes. Vamos a ver por acá, a ver si a ver las preguntas. Ok. Y vamos por acá, los asistentes. Bueno, ahí irán conectándose. Ay, también veo gente, obviamente, de Costa Rica. Vamos a ver de dónde más. Algunos no los conozco, entonces no sé de qué país será. Gente de Colombia, El Salvador que ya mencioné. Escríbanme todos. Bueno, mientras damos unos minutos para que terminen de conectarse las personas, les voy preguntando, voy haciendo un examen. ¿Cómo les ha ido con las clases anteriores, con la práctica, llevando todo lo que hemos visto e integrándolo en un sistema? Porque todavía nos falta elementos por ver, pero ya con lo que hemos visto, perfectamente se puede ir montando ese rompecabezas de análisis. Cuéntenme cómo les ha ido, cómo ha sido eh, este proceso para ustedes. Cuéntenme. Me hace gracia porque algunos no encuentran la parte del chat en la aplicación, entonces ya tengo tres personas que me escriben el WhatsApp, entonces por acá voy leyendo. Vamos por ahí. Vale. Vamos a ver. Puede ser eso, Alejandro, y para todos los demás. Si ustedes lo que hicieron fue como abrir el link desde la web, tal vez no les salga desde la aplicación y no les salga como la opción del chat. Entonces, probablemente pueda hacer eso para quienes me dicen que además se oye el audio. Muchas gracias, todo súper bien. Y bueno, más. Bueno, vamos a ir arrancando. Ahí se van a ir conectando muchísimas más personas. Voy a ir haciendo una introducción. Y vamos a hablar mucho el día de hoy en esta sesión. Porque sé que muchas personas, aunque a veces no se conecten, luego van a ver la grabación, porque hay muchas personas que están viendo las grabaciones desde YouTube. Y entonces, para quienes lo vayan a ver en una grabación, entonces también para que nos sigan todo este proceso. Hoy tenemos otro seminario web. Este seminario web vamos a hablar sobre dibujo de zonas y mucho que contarles. Hoy tuve mucha nostalgia al momento de montar esta clase y yo les voy a contar por qué durante el proceso de la clase. Tuve mucha nostalgia y ya ahorita lo veremos y les voy a contar por qué me produjo ese montón de sentimientos en relación a lo que es las zonas en el mercado. Este seminario es parte de un programa de seminarios que está desarrollando Swisscom para toda la comunidad educativa hispanohablante. Entonces ya tenemos una serie de videos que están colgados en YouTube, que ustedes pueden ir directamente a verlo. Hemos visto planos de trading, hemos visto estructura de mercado, hemos visto liquidez básica, liquidez avanzada, y hoy tenemos que es dibujo de zonas. Todos estos seminarios quedan grabados, repito, los pueden ver desde la página de YouTube todas las veces que quieran. Y también como un modo de ayuda, yo habilité un canal, un chat en Telegram para que ustedes puedan hacer sus dudas, sus consultas y sus inquietudes, que a veces es mucho más fácil hacerlo por un chat que contestar tantos correos que van llegando constantemente. Entonces, esos paréntesis para que tengan. Swisscom tiene un gran compromiso con la parte educativa. Creo que no cualquier broker o entidad financiera tiene tanto compromiso con la educación, de poder llevar esta información a muchísimas personas hispanohablantes. Como ustedes saben, Swisscom es un broker y voy a ser muy sincera, creo que todos en nuestro proceso podemos utilizar diferentes herramientas. Pero lo que hemos encontrado con Swisscom creo que probablemente no lo encontremos en otro lugar. Y yo siempre sé que puedo hablar de múltiples servicios, sé que puedo hablarles sobre leyes de regularidad, sobre soporte, sobre transparencia, sobre seguridad y múltiples, muchos, pero muchos servicios. Sin embargo, yo siempre hago hincapié en uno,
Y en el servicio que siempre menciono y recalco es la facilidad que tenemos para nosotros poder hacer retiros a nuestras cuentas bancarias o desde cualquier parte del mundo. La mayoría de las personas que se conectan son de Latinoamérica, y ustedes saben que en Latinoamérica no existen políticas para poder retirar dinero a partir de las inversiones, o por lo menos en la mayoría de los países. No existen ese tipo de políticas, se vuelve muy tedioso, muy complicado poder hacer retiros con algún tipo de criptomoneda que liquides, que busco la persona que me ayuda, etcétera, etcétera, etcétera y demás. Y creo que las oportunidades que nos ofrece Swissquote en relación a eso, transparencia y seguridad, son inigualables. Entonces, siempre me gusta recalcar este servicio. Sé que puedo hablar de muchos más, pero siempre lo recalco porque sé lo que es hacer trading, sé lo que es empezar a retirar tus primeros $10, pero también sé lo que es que tus números se disparen y que ya tengas el dinero para comprarte una casa o que tengas el dinero para comprarte un carro. Y de qué te sirve haber hecho ese dinero en trading si está en una plataforma donde no puedes retirarlo, no puedes retirarlo a tu cuenta bancaria en tu país porque te cae en todo el Ministerio de Hacienda, Política y demás. Entonces, siempre menciono esto y lo recalco muchísimo y hoy no va a ser la excepción. Y a partir de ese compromiso, pues estamos acá en este seminario web que sé que va a ser de mucho provecho para muchos de ustedes. El día de hoy, cuando en la mañana me senté a terminar de organizar la sesión que hoy vamos a tener, tuve muchos sentimientos encontrados y les voy a explicar por qué. Yo alcancé la rentabilidad hace 3 años y medio por ahí, que fui de una forma muy constante. Y cuando yo alcancé esa constancia en trading hace 3 años, 4 años, yo tengo en trading como 7 años y el proceso tardó como 2 años y algo y luego posteriormente vino los números favorables y los números positivos. Pero en ese momento, con la información que yo tenía en ese momento, yo alcanzo la constancia en el trading utilizando una metodología 100% de zonas, 100% de zonas. Alcanzo mi rentabilidad aplicando una metodología que hoy la voy a explicar dentro de todo lo que tiene el sistema. Tuve mucha nostalgia cuando dije, ok, qué interesante que algo tan simple me llevó a mí a un cambio drástico en mi vida y en mi proceso de rentabilidad. Claro, hoy día quizás tengo un sistema un poco diferente porque vos vas evolucionando a través del tiempo y vas entendiendo más el gráfico, vas conociendo, etcétera y demás. Pero es un recordatorio para ustedes, es un recordatorio también para cualquier persona que vea esta grabación, que las respuestas en el trading están en lo básico. Sé que existen millones de metodologías, existen muchísimos traders excelentes que explican de múltiples formas y cada quien tiene una forma diferente de poder explicarlo porque es la forma en la que lee el gráfico y en la forma en la que se puede identificar con él. Y eso es parte de la experiencia. Yo solamente les hago una recomendación. Tomen todo lo que son clases teóricas que puedan tomar, pero no intenten operar como alguien opera. Tomen esa teoría y llévenlo a su práctica y pónganle en esa receta y ese sazón, como si fueran cocineros o como si fueran chefs, a partir de una experiencia cotidiana a través del tiempo. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, por eso les quería compartir esa reflexión que me parece sumamente importante porque sé que todas las personas que se conectan es porque quieren seguir ampliando sus conocimientos para llegar a un punto determinado y creo que eso es completamente válido. Vamos a ver, dibujo de zonas. ¿Qué son las zonas? ¿Ok? Vamos a hablar sobre las zonas como tal. Vamos a hablar sobre las zonas. ¿Qué es una zona? Ok, espérense un momentito porque, como ustedes saben, yo soy nueva en esta plataforma. Ok, vamos a ver. La zona es un área en el trading que está formada por la oferta y la demanda, donde existe la creación de liquidez. ¿Ok? Entonces, la zona es una zona creada por la oferta y la demanda, que también existe, que da la creación a lo que es la liquidez. ¿Ok? Ahora, cada área de oferta y demanda nosotros podemos decir que es una zona en el mercado, ¿ok? Sin embargo, debemos clasificar esas zonas con respectivas reglas para poder utilizarlo a nuestro favor. Y les voy a contar una anécdota. Creo que la anécdota ejemplifica muy bien eso que estoy diciendo. Nunca voy a olvidar hace como 6 años atrás, cuando me enseñaron oferta y demanda. Y recuerdo como ahora que la persona que me enseña oferta y demanda me explica el concepto, simple, yo entiendo el concepto, y me dice, ve a dibujar en el gráfico todo lo que es oferta y todo lo que es demanda. Pues Emilia Mora dibujó todo el gráfico.
Yo veía oferta y veía demanda en todo el gráfico. Entonces yo dibujé 30.000 líneas. O sea, agarré la herramienta del cuadrito del TradingView y lo marqué todo completo. Cuando le enseñé a la persona, seguro la persona dijo, esta mujer no, no va a llegar a ningún lugar. No entendió el concepto. Pero eso es una analogía de lo que quiero decirles. Todo el gráfico es oferta-demanda, ¿ok? Porque así funciona cualquier mercado. O tenemos oferta o tenemos demanda, ¿ok? Siempre. Entonces, yo no puedo únicamente ir a ver al gráfico y decir, voy a marcar una zona y simplemente marcarlo todo. No. Okay. Yo entiendo que una zona está formada por la oferta y la demanda y es en la zona donde se crea esa liquidez, donde se fabrica esa liquidez y demás. Sin embargo, existen ciertas reglas y ciertos parámetros que me hacen a mí clasificar esa zona como una zona más importante que otra. Cuando hablo en términos de importancia, me refiero a que son zonas en las cuales el precio busca una reacción porque hay un objetivo que tiene como tal en esa zona específica. ¿Por qué es que estamos viendo zonas después de ver liquidez? Pues, podríamos ver el dibujo de zonas antes de ver la liquidez, pero no lo considero factible. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender qué es la liquidez, cómo está formada y, mira, eso es una liquidez porque ese es el patrón de liquidez. Aquí hay liquidez y es una liquidez externa o es una liquidez interna. O aquí se formó un doble bajo, un doble alto. Perfecto, entendemos el dibujo. Ahora, ¿cómo puedo yo refinar esa zona para hacer un dibujo correcto que me pueda permitir comprenderlo? ¿Ok? Vamos a empezar y vamos a hacer, existen muchísimas, pero muchísimas formas de poder entender una zona. Y aquí voy a hacer un paréntesis, muchísimas. Y todas son válidas, ninguna es más que otra. Y de una vez lo voy a mencionar. Yo voy a hacer acá, voy a mencionar diferentes formas de poder visualizar las zonas, desde visualmente y gráficamente como lo vemos en el gráfico. Sin embargo, existirán muchas otras formas más y cada persona tiene su forma diferente de verlo y todas son válidas. Porque recuerden que en el trading, cuando has llevado un proceso de testeo durante mucho tiempo y eso te da resultados, eso funciona. Entonces, eso hago un paréntesis. Ok. Vamos a hablar sobre los famosos order block, que estoy completamente segura que los han escuchado y que los han visto y probablemente ya más de uno conozca su concepto y sepa cómo aplicarlo en el trading. Podemos utilizar order block, varios sinónimos que ahorita les voy a ir contando en el camino porque me parece muy importante hablar sobre los sinónimos porque a veces entendemos el order block y de pronto escuchamos a otra persona decir otro término y se nos hace ahí una confusión a nivel de terminología y resulta ser exactamente lo mismo, ¿ok? Son zonas importantes de liquidez. En pocas palabras, un order block es una orden de pedidos. O sea, es una orden de pedidos donde se encuentran millones de millones de millones de órdenes pendientes, ¿ok? Volvamos al tema de la liquidez que vimos las últimas dos clases. Cuando nosotros hablamos de liquidez, identificamos un patrón estructural y de pronto identificamos esa línea de tendencia o de pronto identificamos, por ejemplo, ese altos iguales, bajos iguales. Mira, Emilia, hay fabricación de liquidez, hay liquidez que no está mitigada, hay liquidez todavía a la izquierda. Cuando hablamos de liquidez, lo vemos a partir de esos patrones que se van formando. Yo veo un patrón en conjunto y ese patrón me da a mí las señales de que efectivamente tengo liquidez, que se ha neutralizado, que no se ha neutralizado, que está en formación, etcétera, 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 etcétera. Pero dentro de ese dibujo, por decirlo así, de ese patrón que yo estoy viendo, ese alto igual, ese bajo igual, ese pequeño rango de liquidez que visualmente yo veo, dentro de eso nosotros vamos a tener ese order block, ¿ok? Muchas veces o muchos traders utilizan también una terminología que es la vela institucional de cambio, ¿ok? Lo pueden escuchar también así. ¿Qué significa? Es aquella vela que me hace un cambio a mí de dirección, que me marca esa diferencia y donde están acumuladas, repito, millones de millones de millones de órdenes. Existen más de 6 tipos de poder dibujar un order block, pero en este video no los vamos a ver todos y ni siquiera son necesarios. Eso también es un recordatorio y un llamado de atención también para ustedes. Saberme los 6 tipos es más exceso de información. Vamos a enfocarnos
los cuatro que yo siempre he utilizado desde tiempos inmemorables, y vamos a ver sus respectivos sinónimos y cómo los podemos ver en el gráfico como tal, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que viene siendo un order block, una orden de pedidos alcista, una orden de pedidos bajista, lo que viene siendo una mitigación o neutralización, y también lo que viene siendo un quiebre, pullback y retesteo, ¿ok? Vamos a ver esos cuatro y luego vamos a ver algunos ejemplos. Acá en esta presentación yo incluí algunas imágenes, pero por las imágenes voy a pasar rápido porque las imágenes las incluí para que cuando yo les paso la presentación ustedes lo tengan visualmente, porque hoy realmente quiero irme al gráfico a ver estos temas como tal. Voy acá, dejé esta firmina en blanco porque quiero que veamos esto siguiente. Tienen para mover esta cámara. Vamos a ver. Quiero que veamos un momento antes de irnos a ver los ejemplos respectivos de cada uno y cómo funciona. Quiero que veamos, ahí espérense, vamos a ver el lápiz. Creo que será como la pluma. Vamos a ver. Vamos a visualizar que yo tengo una estructura completamente bajista, una estructura bajista como tal. Se dice o se espera desde digamos, de una lógica retail, o sea, un pensamiento, digamos, más general del retail trader, que cada vez que yo tengo la formación de este alto o cada vez que tengo la formación de este bajo que me da un retroceso, efectivamente yo aquí voy a tener un cierto patrón, un patrón de velas. Mucha gente inclusive no menciona el nombre order block, ni siquiera lo menciona, sino se rige por un patrón de velas. Eso depende mucho de la persona del trader. Yo voy a tener aquí un cierto patrón que me está indicando que se ha terminado por completo estas compras como tal y que estamos dando inicio a un ciclo de ventas. O sucesivamente, se ha terminado este ciclo de ventas y automáticamente estamos pensando en un ciclo de compras. ¿Ok? Hasta ahí todos lo entienden y sé que lo dominan perfectamente. Ahora bien, dentro de ese pensamiento, dentro de ese pensamiento, de esa lógica retail, tenemos este como tal. Quiero que veamos este escenario. Espérense porque vamos a representarlo. Ok, tenemos este escenario. Ok, vamos a ver. Dentro de este pensamiento podemos ver una estructura bajista y nosotros normalmente venimos y marcamos estas zonas o marcamos estas zonas, ¿ok? Voy a marcarla acá, voy a encerrarlo en este círculo y voy a encerrar este en este círculo. Marcamos ese punto donde inicia el retroceso y donde está finalizando el retroceso. Entonces ahí llegamos, marcamos nuestro dibujo, automáticamente esperando que el precio tenga una reacción como tal a esa zona. Desde la clase de la semana pasada nosotros vimos, brevemente lo repaso, cómo es que el precio a veces viene a esta zona, efectivamente no cumple este proceso y llega hasta esta área que tenemos acá y luego continúa y hace este movimiento. Y desde la clase de la semana pasada vimos que esos movimientos se dan porque efectivamente tengo liquidez en esta zona que todavía está pendiente por ahí. Ahora, si todavía tengo liquidez pendiente por ahí, es porque tengo un order block ahí. Y ese es el punto que quiero llegar. Entonces, no solamente es que yo aquí diga, ok, es que el precio llegó a esta zona porque de repente yo tenía este escenario. Entonces el precio tiene que venir a neutralizar esa liquidez que estaba pendiente a la izquierda. O el precio llegó ahí porque efectivamente yo tenía una gran ineficiencia que no se había cerrado y por lo tanto el precio vino y quebró y me confundí. Y yo pensé que ya era un cambio de estructura y de repente llegó, activó y caminó. Sí, a nivel visual, a nivel de liquidez, yo voy a ver ese patrón, pero en la sana teoría es porque yo tengo ahí un order block todavía, ¿ok? Entonces, explicado esto, avancemos, ¿ok? Para ir viendo los puntos que tenemos que ver, ¿ok? Vamos a verlo por acá. Vamos a ver los dos primeros ejemplos. El primer ejemplo es una orden de pedidos alcista, una orden de pedidos bajista, ¿ok? Quiero que veamos acá, y aquí tenemos que hacer, vamos a verlo visualmente. Esta vela, espérense un momentito, el lápiz es que, disculpen, pero ustedes saben que soy nuevo en esta herramienta. Ok, vamos a ver, vamos a suponer, vamos a hacer una teoría, vamos a suponer que esto viene con una estructura bajista, por decirlo de alguna manera, y de repente esto ya aquí finalizó un retroceso y nos encontramos acá en la punta. Ok, listo.
Y tenemos este escenario. Muchos traders catalogan esta vela como una vela, lo que se le llama la vela institucional, el famoso IFC, ¿ok? Muchas personas lo utilizan de esa manera y es completamente válido. Eso lo que quiere decir es que es mi última vela bajo esa tendencia y que viene una nueva vela bajo la otra tendencia. Entonces nosotros podríamos decir que esta última vela que nosotros tenemos por acá alcista es una vela que cierra, de cierta manera cierra ese bloque como tal. Y por eso muchas veces se le dice es la vela institucional la que genera completamente el cambio. Ahora, cuando yo tengo este escenario, tengo dos puntos importantes, muy, muy importantes, que es lo que viene siendo el cierre, ¿okay? El cierre donde culminó esa vela y el punto, digamos, más bajo que tuvo. ¿Okay? Entonces, esta zona de acá es una zona trascendental, ¿ok? Porque entonces el precio utiliza estos espacios para poder retestearlo y poder continuar bajo la nueva dirección que tiene. El tercer punto importante es esta zona. ¿Por qué te menciono estos dos puntos? Porque ahorita más adelante te voy a explicar cuándo se invalida un order block. Y para entender cómo se invalida, necesitamos comprender estos tres elementos. Entonces, acá los puntos más importantes es la apertura y el punto más bajo que tuvo esa vela. Y, por supuesto, esta área que está acá, que es el choque de la mecha con la mecha. En palabras, digamos, más simples, esa pequeña ineficiencia en el mercado. Quizás en este ejemplo que yo estoy dando, la ineficiencia es muy pequeña, quizás no la puedo apreciar porque no veo esa gran piscina de liquidez como yo expliqué el concepto la semana pasada. Pero cuando yo no tengo el choque de la mecha con el choque de la mecha, cuando yo tengo ese pequeño espacio vacío, esa piscina de liquidez, pues es completamente necesario. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener el choque de mecha con mecha. Siempre. Eso genera un mercado equilibrado. Eso genera que es un mercado que va coherente. Cuando no lo tengo, siempre tengo que señalarlo. Entonces, acá lo más importante que yo tengo que reconocer es este punto. Ok, este es el patrón, esta es la vela que me indica que ha sido un proceso. ¿Cómo voy a dibujar yo esto? ¿Cómo lo voy a dibujar? De la mecha superior, o sea, de la mecha que me genera el cambio, al cuerpo de la primera vela que me da ese proceso de alcista bajista. Esa es la forma correcta de dibujarlo. Entonces, yo marco esta zona como un punto extremo, lo aclaro. Yo marco esta zona como un punto extremo. Sin embargo, los puntos más importantes son estos que yo tengo acá. ¿Ok? Y ya lo vamos a ver por qué, ¿ok? Para que lo veamos en un ejemplo claro y conciso. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo lo veríamos de una estructura que viene bajista y posteriormente se va alcista. Y la forma correcta de dibujarlo al momento de obtenerlo es exactamente lo mismo. La mecha más extrema y el cierre del cuerpo para tener dibujado su extremo. Pues yo digo, tengo dibujado mi extremo, el orden block como tal. Sin embargo, los puntos más importantes son estos que yo tengo por acá, ¿ok? Que viene siendo el punto más alto de esa vela y la apertura que tuvo, ¿ok? Y ya ahorita vamos a ir viendo todo esto como tal. Ok, vamos aquí avanzando. Okay. ¿Por qué esto es importante? Porque lo vamos a ver de esta manera. Ok, ¿por qué los puntos que les estoy diciendo que vamos a resaltar? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que se usa. ¿Ok? Que el precio automáticamente llegue a estas zonas como tal. No significa, ojo con esto, no significa que no tenga que llegar a sus puntos extremos. No significa eso. Yo ahorita adelante yo lo voy a explicar por qué. No significa, pero esta es la zona más importante donde nosotros buscamos ese rechazo como tal. Recuerdo hace mucho tiempo, ya bastante tiempo, cuando yo les explicaba a mis estudiantes un patrón de entrada que siempre ha sido uno de mis patrones de entrada preferidos y al día de hoy lo podemos incluso ejemplificar con eso. Y es el patrón de entrada del 50%. Que ahorita cuando explique esto yo lo voy a ampliar. Exactamente es porque se aplica esta teoría. Cuando yo ingreso al 50% de la vela que me hace el cambio, de esa vela institucional, de ese orden de pedidos de bloque que tengo ahí, es una de las mejores formas y técnicas para poder ejecutar en el mercado, pero ya vamos a profundizar ahí, ¿ok?
Aquí algunos ejemplos, y como les dije, voy a pasar muy rápido por los ejemplos porque es para que a ustedes les queden las imágenes, pero yo quiero irme al gráfico directamente hoy. Entonces, espérense para mover esto por acá. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos. Este ejemplo lo quise colocar porque, veamos acá, aquí tenemos algo interesante. Aquí yo tengo mi pedido de órdenes, efectivamente, que se cumple. Vemos como tenemos un primer acercamiento y ese primer acercamiento se acerca a los puntos más importantes. Sin embargo, esta sí reacciona en un 100% desde la zona como tal. Esto no necesariamente tiene que darse, porque recuerde que cuando nosotros vimos la mitigación en las clases de liquidez, yo les hablaba que lo más importante es neutralizar. Cuando hablamos de mitigación, lo más importante es que se neutralice. Ahora bien, si existe algo que abarque el 100%, si existe una liquidez que sobrepasa, es lo que nosotros llamamos técnicamente como esa manipulación del mercado, como esa sacada de liquidez, etcétera. Pero lo normal, lo común es que tengamos esta reacción directamente en la parte más importante de ese order block. Este lo quise marcar y quiero hacer la diferencia porque lo marqué. Cuando nosotros tenemos esta estructura o este movimiento, nosotros vamos a buscar que este viene siendo como la zona importante. ¿Por qué la zona importante? Lo vimos en la clase de liquidez, en la clase de estructura, porque esta zona, en buena teoría, cumpliría sus reglas de lo que es una zona fuerte. Tendríamos una zona que crea liquidez, saca liquidez y luego quiebra. Si cumple este patrón como tal, efectivamente esta es una zona bastante importante y bastante poderosa. Ahora bien, por lo tanto, en esta punta extrema nosotros vamos a tener lo que viene siendo nuestro order block, nuestro pedido, la última vela alcista, la primera vela bajista, que me indica que existe ese cambio como tal. Sin embargo, la puesta de pedidos empieza a surgir una tras otra, tras otra, tras otra. Y eso es lo que normalmente se conoce como order blocks decisionales o las famosas velas institucionales decisionales, ¿ok? Que también las podemos llamar de esa manera, que empiezan a acumularse sobre toda esta zona. Entonces, ¿por qué empiezan a acumularse? Porque ya yo les expliqué a ustedes en la clase de estructura que normalmente vamos a tener algunos impulsos, que sean impulsos que empiecen en este proceso. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista de estructura, yo veo, eso fue un impulso que empezó con contracción y me dio un push, ¿cierto? Si yo lo veo, vamos a ver, si yo lo veo desde el punto de vista de liquidez, yo digo, me está fabricando liquidez en esta zona, tengo liquidez sobre esta área y sobre esta área, automáticamente este movimiento me neutraliza toda la liquidez por debajo y posteriormente a veces tenemos este movimiento que me neutraliza esta zona antes de volver acá. Si lo veo desde el punto de vista de liquidez, pero yo hago esas comparaciones para que ustedes vean que todo aplica. Ya sea que yo lo vea desde un punto de vista estructural, ya sea que yo lo vea desde un punto de vista de liquidez o ya sea que lo vea desde un punto de vista de cómo identificar el order block. No importa cómo lo vean, aplica para las tres piezas de rompecabezas. Si yo lo veo desde un punto de vista desde el order block como tal, simplemente me está generando order block decisionales que me están reafirmando la toma de pedidos. Entonces yo tengo una toma de pedidos en esta zona, efectivamente se cumple, se retestea inclusive a un 100% y posteriormente tengo otra orden de pedidos. Pueden ustedes ver que en este segundo ejemplo que yo les indiqué, se retestea directamente donde tiene que retestearse esa zona. No llega a un retesteo del 100%. ¿Lo ven? Quise poner esos ejemplos para que ustedes vean que completamente se puede dar ambos casos como tal. ¿Okay? Aquí también otro ejemplo para que ustedes lo tengan ahí el momento de que yo les envíe como la presentación. Y este ejemplo que les dejo por acá es un ejemplo de decisional, o sea, de una orden, de un bloque de pedidos, pero de forma decisional. Podemos ver perfectamente que esta mecha como tal llega a este orden de pedidos, llega a la zona que tiene que llegar y en un segundo decisional también llega a la zona que tiene que llegar. En ningún momento se hizo una sacada de liquidez como tal, etcétera y demás. ¿Por qué también no se hace? Porque probablemente ya se hizo al momento que se creó la zona, recuérdenlo. Si la zona se ha creado de forma correcta, efectivamente es una zona que ya tiene los pedidos completamente liquidados, ¿okay? Para que lo veamos desde esa perspectiva. Ahora, ¿cómo se invalida un order block? Dejé este espacio para poderlo dibujar. ¿Cómo se va a invalidar o cómo digo yo, bueno, es que no entiendo cuándo sí, cuándo no?
Vamos a suponer que ustedes, seguimos con el ejemplo de la estructura bajista, y ustedes acá tienen su order block bien definido, bien estable, inclusive acá esto es una zona fuerte porque se creó con creación de liquidez, mitigación y quiebre. Entonces cumple todos los requisitos y aquí arriba tengo marcado muy claro mi order block. Entonces ahí todo indica como que está perfecto, ¿verdad? O sea, como que realmente todo fluye, que lo tengo identificado súper bien. Voy a dibujarlo, voy a dibujar un momento acá. Voy a dibujar esto, 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 y ustedes van a ver cómo todo se relaciona entre sí. Ok, vamos a dibujarlo y vamos a suponer que ustedes lo tienen acá sumamente bien establecido, tienen establecido por supuesto el cierre de acá del cuerpo y el punto máximo, ¿okay? Tienen establecido. Esto lo tienen marcado porque es el extremo, ¿cierto? Lo tienen marcado porque es el extremo y esto lo tienen marcado como siendo la primera zona de mayor relevancia desde este order block, ¿ok? Hasta ahí todo perfecto. Y de repente viene el precio acá y nosotros ya estamos con nuestra zona identificada y demás. Viene nuestra zona como tal y nosotros, a través de la teoría, ¿okay? Nosotros vamos a esperar que el precio reaccione en una primera instancia en esta zona, que es la zona más adecuada, o en una segunda instancia que el precio reaccione a un 100% como tal. ¿Okay? El order block queda completamente invalidado cuando existe un quiebre y no se respeta. Inclusive, voy a mencionarlo, existen muchos traders, ¿verdad? Que muy reconocidos, que inclusive si les pasa el 50% invalidan ese order block. Dicen, este no es válido. ¿Qué significaría? Si yo desde acá hasta acá y el 50% es esta zona, y si sobrepasa ese 50% ya no consideran ese order block como algo válido. Yo, Emilia Mora, no lo trabajo de esa manera. Yo siempre lo trabajo como máximo su 100%, ¿ok? Sin embargo, también lo menciono porque tal vez pueden escuchar a otros traders que dicen, no, después del 50% ese es un order block que queda completamente inválido para poderlo trabajar. Y está completamente válido. Si la persona lo llevó a la práctica y le funciona, pues está todo bien. Ahora, si yo aquí ya yo tengo un quiebre, efectivamente, ya que yo conjugo automáticamente todo y efectivamente este quiebre se da y aplicamos todo lo que hemos visto a lo largo de todos estos seminarios. Puede que yo tenga liquidez en esta zona que todavía no se ha neutralizado, efectivamente este order block se invalida, no cumple la función que tiene, porque la función que tiene es hacer esto, ¿cierto? Si se me crea el order block acá, la función que tiene es este movimiento y de repente no lo tengo, es porque no es válido, porque entonces el precio va a seguir subiendo. Entonces no me funciona como una orden de pedidos en la cual se puedan activar esas ventas. Entonces yo hago la conjugación con los demás elementos como tal. Pero a nivel de dibujo, a nivel de poder verlo, digamos, visualmente, el 50-100%. Llévenlo a la práctica, vayan a hacer un backtesting exhaustivo y tomen la decisión ustedes. No, me voy a casar con la idea de que si me sobrepasa el 50% para mí deja de ser válido. No, me voy a casar con la idea de que al 100% todavía sigue siendo válido. Y eso lo dejo mucho al criterio de cada uno y desde su experiencia en trading. Ya conocen la teoría, la perspectiva de varias personas, ahora llévenlo ustedes a su propio criterio como tal. Ahora, ¿el order block puede ser testeado varias veces? Sí, muchísimas veces. No existe un número exacto que nos diga tiene que ser testeado una vez, tiene que ser testeado 2 veces y a la segunda rompe. No, puede ser testeado muchas veces. ¿Por qué? Porque su misma teoría dice es un bloque de pedidos donde se activan millones de millones de millones de millones de dólares. Entonces, existen teorías que la gente dice, no, después del tercer toque quiebra. No, realmente puede ser testeado muchísimas veces. Nosotros desde este punto de vista lo podemos ver como testeos al order block. En otras metodologías de trading que también son completamente válidas y las llevan a cabo muchísimos traders de muchísima experiencia, le podríamos llamar un proceso de Wyckoff. Mira que está en un rango y que reacciona. En otras metodologías de trading lo podemos llamar como un bloque de rango. Hay otros traders que lo conocen como bloque de rango, por si lo escuchan de esa manera. Acá siempre la acción del precio es la que va a determinar. Además, recuerden que como algo que también les puede facilitar mucho leer la estructura, cuando tengo un mercado lateral, cuando yo tengo este tipo de mercado lateral, dependiendo de la temporalidad, aclaro, es mejor entender este proceso
muchos traders, pero muchísimos traders utilizan el mercado lateral o el rango, le llaman por ejemplo rango de Asia, rango de New York, el rango por ejemplo de Londres, etcétera. Muchas personas utilizan ese tipo de rangos para hacer trading, también una metodología completamente válida para quien lo implementa. Y esto ocurre cuando tengo una zona, un order block como tal bastante fuerte, que el precio retestea constantemente. Muchas veces, si la persona aplica, por ejemplo, la metodología Wyckoff, y hago el paréntesis, muchas veces cuando la persona está aplicando este tipo de metodologías y tiene, por ejemplo, un order block que se retestea 1, 2, 3, 4, 5 veces, muchas veces lo que está esperando es esa famosa vela de liquidez, esa sacada de liquidez. Si lo vemos, y voy a hacer un paréntesis para que ustedes vean que todo aplica en todas las metodologías. Para la persona que está utilizando Wyckoff, va a esperar esa sacada de liquidez con esa mecha. Punto final. Para la persona que esté únicamente viéndolo desde el punto de vista de liquidez y desde el dinero inteligente, simplemente va a esperar esa inducción en el mercado. No importa el nombre que tenga, todo aplica de la misma manera. Entonces, simplemente es que ustedes lo apliquen con lo que se sientan todavía más identificados al momento de hacerlo, ¿ok? Quiero hablar sobre los imbalances brevemente un poco por acá, porque quiero hacer un paréntesis con esto y vamos a ver. Van a encontrar, por ejemplo, que muchos imbalances, ¿ok? Que muchos imbalances, algunas personas los clasifican como ineficiencias y es completamente válido. Muchos traders utilizan la palabra imbalances, ¿ok? La utilizan para decir que es una ineficiencia en el mercado. Lo que nosotros, o como yo explico la ineficiencia como tal, voy a marcarlo por acá un momento. Ok, esto lo tengo por acá y vamos a marcarlo por acá. Recuerden que yo dije que la ineficiencia es aquella vela gigante, pero gigante, gigante que nosotros tenemos en una temporalidad X y me genera ese espacio por ahí. Eso es una ineficiencia. Sin embargo, muchos traders utilizan esto y no le llaman ineficiencia, sino que le llaman imbalance. Por la, digamos, por la lógica, por decirlo de alguna manera, de decir que es un mercado que está de momento en desequilibrio. Entonces, como está de momento en desequilibrio, ocupa un balance como tal. Es completamente válido. Para efectos de lo que estamos viendo acá, voy a clasificar el imbalance desde otra perspectiva, pero es completamente válido. Vayan su testeo, su backtesting y lo llevan. El imbalance viene siendo este tipo de escenarios que nosotros tenemos por acá. ¿Ok? Y es aquí donde nosotros, vamos a ver un momentito para borrar. Vamos a ver acá porque creo que no me apareció y lo quiero que ustedes lo vean. Ahí cuando los tengo, espérense un minuto porque no sé por qué al momento de que ustedes no lo están viendo ahí, vamos a ver. Aquí, exactamente con esto, voy a dar la siguiente explicación. Vamos a irnos. Aquí no sé por qué en la presentación no apareció, pero no importa, los dibujos y gráficos lo van a ver cuando yo se los envíe. Voy a retrocederme un momento a esto. Omiten el título como tal, ¿ok? Quiero que vean, y aquí es donde vamos a ver, ya vimos los dos primeros tipos de order block, el alcista y el bajista. Ya los expliqué cuando estamos al inicio de esa tendencia, retroceso como tal. Ahí tenemos los dibujos. Vamos a ver el tercer tipo, ¿ok? Vamos a ver el tercer tipo. Y el tercer tipo viene siendo como el bloque de mitigación, ¿ok? El bloque de mitigación, y lo voy a poner por acá. Bloque de mitigación para que ustedes lo entiendan y lo voy a dibujar. Y luego posteriormente ustedes ven los dibujos porque acá creo que no lo cargo. Esta computadora es diferente, ¿ok? ¿Qué significa este orden de mitigación? Vamos a poner el ejemplo. Tengo este escenario, ¿ok? Tengo este escenario. Y aquí, automáticamente, el precio hace este movimiento, ¿ok? Y esto se ha convertido en un bloque de pedidos como tipo número 1, como el que acabamos de ver. Entonces, estamos buscando que el precio haga este movimiento, ¿ok? Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, acá, recuerden que cuando vimos el tipo número 1 y vimos el tipo número 2, yo aquí señalé ciertos puntos importantes y les dije, ok, acá lo más importante
vienen siendo la construcción de donde la vela continúa. Vamos a marcar la frase para borrarlo, para no confundirlos porque está muy rayado. Denme un minuto, lo dibujo de nuevo. Vamos a dibujarlo acá. Ok. Ok. Cuando teníamos yo les dije que los puntos más importantes que nosotros siempre marcamos viene siendo como ese espacio vacío, si es que la vela nos genera un espacio vacío, nos genera una ineficiencia, nos genera esa piscina de liquidez para entender términos y conceptos. Entonces nosotros automáticamente lo marcamos porque es importante, porque es un punto trascendental. Y les dije que nosotros marcábamos ese cierre de la vela y esta zona como tal, ¿ok? Bueno, ustedes ahí lo identifican. Para este tipo, que es el número 3, nosotros nos vamos a enfocar propiamente en esta zona que está aquí arriba, ¿ok? En estas mechas, en este espacio. Ya yo no voy a marcar acá donde estoy marcando esto, sino que me identifico con este espacio que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque va a ocurrir lo siguiente. El order block se crea y el precio empieza automáticamente a hacer este movimiento, empieza a hacer este movimiento, empieza a hacer este movimiento, y de repente hace este movimiento y hace este movimiento, ¿cierto? En el momento en el que este quiebre se da, automáticamente este order block de cierta manera queda inválido, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo automáticamente tengo un quiebre que se me está presentando a mi derecha y me está invalidando lo que yo tengo a mi izquierda. ¿Por qué? Porque este order block, su objetivo lo que tiene es buscar esas ventas. En el momento que yo tengo un quiebre con cuerpo, automáticamente esto queda inválido. Entonces, esta zona se convierte sumamente importante o estas mechas se convierten fundamentales porque se busca que el precio venga a neutralizar esa área. Entonces, como el precio lo que busca es neutralizar, lo que con solo haga el choque de las mechas, automáticamente está neutralizando. Eso es un bloque de pedidos de mitigación, así se llama, que es el tercer tipo. Entonces, el precio automáticamente viene y, ok, aclaro, no significa que no llegue a su 100% y me llegue con un retesteo acá. No significa eso, puede darse perfectamente. Sin embargo, la zona más importante de este tipo de order block es que me neutralice esta zona que tengo por acá. Entonces, automáticamente el precio viene, me neutraliza esta zona como tal y puede continuar caminando. Recuerden que aquí lo más importante es que lo que nos diga la acción del precio. Si al momento que el precio llega ahí, ¿cómo se comporta esa acción como tal? ¿Cómo se está comportando? Si tiene todavía fuerza y sus velas tienen volumen, donde el precio buscará esa zona 100% o ese retesteo como tal. Sin embargo, ya con llegar acá, automáticamente es completamente válido. Eso es lo que nosotros llamamos un order block de mitigación, un orden de mitigación como tal. Que ahí luego les voy a pasar los dibujos. Ahorita se los voy a pasar al canal porque no sé por qué no aparecieron por acá. Ahorita mismo las imágenes terminando la clase las voy a pasar directamente al canal para que ustedes la tengan y lo vean completamente válido. Ahora viene el cuarto tipo, viene el último y cuarto tipo, y es aquí donde a mí me entró la nostalgia hoy en la mañana. Ok. Este tipo nosotros le podemos llamar de múltiples formas, múltiples formas. El price trap, le podemos llamar quiebre y pull packet retesteo, le podemos llamar breaker block, o sea, como quieras llamarle, como quieras. ¿En qué consiste? Es muy similar al anterior, pero tiene una diferencia. En el anterior tenemos un bloque que se genera y luego es quebrado. En el momento que es quebrado, yo marco este bloque con las mechas porque el precio puede venir a esta zona y hacer este movimiento. ¿Ok? ¿Cierto? Ya si el precio baja nuevamente a estas zonas es porque existe liquidez pendiente por ahí y ya eso lo vimos en el tema de la liquidez y eso quedó claro. En este cuarto tipo pasa lo siguiente. Antes de que se dé, existe una sacada de liquidez. Entonces, es lo que podríamos llamar un proceso de cambio perdurable. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dibujar desde otra estructura. Puede ser así. Vengo, bajo, alto, ¿verdad? Bajo, ¿cierto? Vengo en esta zona. De pronto yo he marcado este order block
y el precio reacciona y hace este movimiento. De pronto viene y me hace acá y me hace acá, ¿cierto? Este es el tipo número 3. Efectivamente, me quiebra este order block que yo tengo acá porque está buscando neutralizar algo que está por aquí. Llamaríamos todo este proceso como un proceso de inducción, como un proceso de manipulación, y luego hace este movimiento. ¿Ok? Clarísimo. Y viene el cuarto tipo. ¿Cuál es la diferencia con el cuarto tipo? El cuarto tipo tenemos este movimiento. Esto de acá, ¿ok? Tengo sacada de liquidez, el precio viene y me quiebra automáticamente esta zona. Entonces, efectivamente, posteriormente me retestea. Vamos a ver aquí porque no me deja escribir. Ok, un momento. Viene, me retestea, ¿ok? Pero aquí yo tuve esta sacada de liquidez como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este order block de acá? Que automáticamente el precio viene a esta zona como tal. Es un order block muy importante. No quiero decir que esto de acá no sea importante, no quiero decir eso, pero esto, digamos, cumple como con todas las funciones de lo que hemos visto en estructura, liquidez y ahora entendiendo el dibujo de la zona propiamente. ¿Por qué? Porque me hace todo el escenario completo. Entonces, automáticamente hace este movimiento. Y yo les contaba, con esta metodología fue que yo alcancé mi rentabilidad. Y lo digo abiertamente y siempre lo digo. Hoy mi sistema puede ser un poco diferente, pero esto fue a mí lo que me buscó, lo que me llevó hace tantos años atrás a ser constante en el trading. Claro, me lo explicaron probablemente con algunas otras palabras, pero yo lo llevé a un sistema, a una práctica exhaustiva y lo entendí. Cuando tengo este quiebre de estructura y tengo ese retesteo a mi order block, tengo ese punto de retesteo y he tenido un siguiente bajo, el precio automáticamente va a buscar esta reacción como tal. Cuando el precio, voy a dibujar acá, cuando el precio vendría en cierta manera, voy a hacer acá el dibujo, cuando el precio vendría no a retestear esta zona, por decirlo de alguna manera, sino que quiere retestear esta zona o esta zona. Y aquí vamos a lo mismo. Yo aquí leo la estructura. Emilia, ¿cómo yo puedo identificar que el precio solamente va a retestear ese order block de ese quiebre pullback de retesteo o cuándo va a bajar más, etcétera? Número uno, apliquemos también los puntos que les he dicho de la zona, si la zona la respeta o no la respeta. Aquí lo que tengo que hacer es una lectura de liquidez 100% a mi izquierda. Por eso es que tenemos que conjugar los conceptos. 100%. ¿Por qué? Porque en el momento que yo leo esta zona, si yo tengo fabricación de liquidez en esta área, pues el precio va a venir a neutralizar esta zona antes de hacer este movimiento. Entonces eso es importante que lo tengan. De igual manera, en este momento me voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo a compartir para evitar que se vaya a bloquear, voy a irme al euro dólar. Quiero que veamos el euro dólar, lo que está haciendo. Está el precio bastante bonito y vamos a ver lo que está desde esta perspectiva, ¿ok? Vamos a ver, voy a salirme de acá y me voy a ir al euro dólar. Repito, queridos amigos, ustedes saben que esta computadora no es mía, la utilizo para estos seminarios porque no sé por qué la mía no quiere, así que paciencia con el gráfico porque para que lo veamos bien. Ok, quiero que veamos acá, aquí tengo el gráfico del euro dólar y voy a ir explicando todo lo que tiene el gráfico del euro dólar actualmente para que vayamos aplicando los conceptos. Yo aquí me encuentro en un gráfico mensual. Denme un minuto. Voy a hacer una travesura yo acá con esto de acá. Voy a colocar esto allí. Ustedes no saben mi pantalla. Esto tiene demasiados botones. Este seminario, esta herramienta que se utiliza para los seminarios. Entonces ustedes me verán, pero es que yo estoy tratando de quitar todos los botones que aparecen por acá. Ok, vamos a lo siguiente. Esto es un gráfico mensual. Como ustedes pueden ver, la estructura del eurodólar se encuentra en una estructura bajista a nivel macro. Sin embargo, por supuesto, desde el año pasado viene en este retroceso bastante amplio que nosotros tenemos por acá, este retroceso bastante profundo. Si lo vemos desde un punto de vista inclusive de lo que nosotros acabamos de ver, este hubiese sido, vamos a ver, esta zona hubiese sido muy interesante por este bloque que nosotros tenemos acá y efectivamente ha sido quebrado desde un punto de vista mensual, efectivamente muy a macro el mercado como tal.
podemos ver que efectivamente el precio está en un movimiento alcista. Aplicando los conceptos de liquidez que ya ustedes saben, sabemos que el precio no se devuelve porque ha subido mucho o porque empieza o ha caído mucho, etcétera. El precio se devuelve únicamente en puntos de liquidez, 100% en zonas de liquidez, porque son las gasolineras, los combustibles y demás. Si nosotros hablamos del euro dólar, por supuesto, esta zona es una zona bastante atractiva, ¿verdad? Con un pedido acá de órdenes decisional, porque entendemos claramente que su pedido de órdenes que tenemos en este movimiento se encuentra acá arriba, y este viene siendo un pedido de órdenes decisionales. Entonces, este puede ser un punto interesante si el precio quiere hacer este proceso, o la acción del precio no lo dirá, ¿ok? Pero igual eso es un gráfico mensual, ¿ok? Para que lo veamos. Vámonos a una temporalidad de lo que viene siendo la temporalidad diaria para que veamos un poco. Y aquí quiero que veamos todos los conceptos que hemos visto. Vean, quiero que lo veamos. El precio acá automáticamente, vea que me forma este patrón de liquidez que ya lo tenemos identificado, que son bajos iguales. Me forma esta línea de tendencia que me dice acá hay liquidez. Número uno, ya desde este punto de vista macro, nosotros sabemos que aquí tenemos piscina de liquidez. Eso es indiscutible, ¿ok? Aquí yo tengo piscina de liquidez y porque no existe una sacada. Hubiese sido muy diferente si aquí yo tengo una mecha que me hace esto y automáticamente esta mecha me saca toda la liquidez pendiente sobre estos bajos. No fue así. Entonces, ya desde un punto de vista diario, nosotros sabemos que todavía aquí hay una piscina grande de liquidez. Podemos ver desde un punto de vista diario que efectivamente existe un quiebre en este movimiento fuerte. Acá, ya que lo he dibujado con un color un poco más oscuro, quizás no se vea bien, pero aquí está con más oscuro, tenemos un canal de liquidez que lo podemos ver perfectamente. ¿Qué me dice este canal de liquidez? Que todo esto por debajo tiene una piscina de liquidez enorme. Con este nuevo alto que se generó acá, es decir, con este nuevo impulso, efectivamente se sacó toda la liquidez que estaba sobre estos altos, pero todavía no se ha sacado la liquidez que está por debajo, ¿ok? Entonces, número uno, tengo todavía liquidez acá. Número dos, todavía tengo liquidez por acá. ¿Y por qué ocurre esto? Porque efectivamente en una temporalidad mensual yo veo que el gráfico está subiendo y está alcista desde el año pasado, pero a nivel macro sigue estando bajista. O sea, ok, para que el precio entre en tendencia a nivel mensual pasará mucho tiempo. No estoy diciendo que va a pasar mañana, pero sí para que tengamos una perspectiva. Vemos claramente cómo el precio reacciona a este bloque que nosotros tenemos por acá y reacciona bastante bien. Ahora en temporalidad donde lo vemos y me genera un quiebre. Aquí yo lo marqué como un boss porque efectivamente me está quebrando cuerpo. Si hay un quiebre de cuerpo, ¿ok? Ahora, quiero que veamos esto. Nosotros acá tenemos liquidez todavía pendiente desde esa estructura alcista. ¿Qué quiere decir? Todavía tengo liquidez sobre estos altos que están acá, todavía hay liquidez, ¿ok? Y aquí en este patrón de liquidez todavía también tengo liquidez pendiente. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Lo que vimos la semana pasada fue lo siguiente, que el precio siempre busca primero liquidar puntos de la estructura interna para luego ir quitando la liquidez externa que va teniendo. Entonces aquí creo que lo podemos ver efectivamente como tal. Nos vamos a una temporalidad de H4 y quiero que lo veamos un poquito mejor acá explicado como tal. Desde la temporalidad de H4 quiero que ustedes vean la estructura que he venido marcando. Ok, la última estructura, no quise marcar todavía todo esto de acá porque el precio no está cercano ahí, entonces no tiene sentido que lo marquemos como tal. ¿Okay? Voy a marcar esto como, voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo vean. En esta computadora todo se ve como diferente, como les dije, la tuve que, no es mía, es de un familiar, porque esto no es mío. Ok, vamos a ver, efectivamente vemos la estructura. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver, aquí efectivamente el precio me genera, voy a marcar, no, yo necesito un curso después de esto intensivo de cómo manejar este computador. Listo ya. Ok, aquí, ¿qué tengo en este escenario? En este escenario lo que estoy teniendo es una mecha que me está sobrepasando. Ok, listo. Que me está sobrepasando este último alto, ¿ok?
Y posteriormente, bueno, vea qué interesante, porque tenía cuerpo sobre, ahora cayó, por eso yo lo tenía marcado como en la zona. Bueno, aquí tenemos. Automáticamente aquí tengo la construcción de liquidez y el precio automáticamente me da estos movimientos como tal. Ahora, aquí empieza un juego interesante que es las preguntas que yo les dejé a ustedes la semana pasada. ¿Cómo hago yo ese análisis o cómo marco yo o cómo sé hacia dónde va el precio? Y la pregunta y la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Cuáles puntos de liquidez todavía están abiertos? Todavía, ¿qué es lo que se busca? Okay. A nivel diario, acabo yo de presentar el gráfico, vimos puntos de liquidez que todavía están abiertos en temporalidades mayores hacia las ventas, pero también vimos puntos de liquidez que están abiertos para las compras que tengo a mi izquierda, ¿cierto? Listo. Desde una temporalidad de H4, ¿cuáles son mis puntos de liquidez que todavía están abiertos? Toda esta zona son puntos de liquidez que están abiertos. Aquí tuvimos este movimiento como tal, pero no se neutraliza toda esta zona. Entonces, aquí todavía tengo pedido de órdenes que están abiertos como tal. Inclusive lo podemos dibujar como una zona, no lo quise dibujar y demás. Entonces, de cierta manera, estas áreas se convierten sumamente importantes. Aquí normalmente ocurren ciertos ciclos. ¿Qué ciclos se pueden dar en este movimiento? Por ejemplo, que el precio vea que nos ha generado diferentes altos y si el precio viene, automáticamente hace un barrido completamente la liquidez, pero también son ciclos de inducción que ya nosotros vimos la semana pasada. Entonces, este punto de acá se convierte sumamente importante porque mucha gente empieza en venta, ¿cierto? Se mete en venta porque dice la estructura mayor es bajista, porque tengo a nivel diario liquidez a la izquierda bajista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo no espero y leo la acción del precio de lo que ocurre acá, dándose un escenario como este, una hipótesis, automáticamente el precio puede llegar aquí y hacer este movimiento. ¿Y qué fue lo que hizo? Vino a barrer esta liquidez, vino a barrer esta liquidez que todavía está pendiente acá y automáticamente lo que yo caí fue una trampa de inducción. Yo caí en una trampa de inducción y no leí bien la acción del precio como tal. Vámonos a una temporalidad menor porque me gusta mucho ver el gráfico en temporalidad de M15 para poder, y aquí en M15 no lo marqué porque quería hacerlo directamente con ustedes como tal. Ok, a nivel de una temporalidad de M15, efectivamente aquí ocurre este proceso muy similar. Podemos ver nosotros acá este punto. Este punto de acá fue una fabricación de liquidez que si ya yo lo hago un poco más grande para que ustedes vean el escenario, efectivamente viene en esta posición. ¿Qué es lo que pasó? Teníamos liquidez por debajo. ¿Qué hace el precio? Automáticamente viene y me neutraliza por completo esta zona y automáticamente me encuentro en esta área. A nivel de una temporalidad de M15, tengo puntos interesantes que tengo que señalar y tengo que mencionar. Puntos interesantes número 1, todos los quiebres que el precio está o ha hecho constantemente. Ahora, a nivel de, por ejemplo, de hacer un intradía, vamos a pensar en una persona que hace un intradía, y aquí esto es muy importante y también aplica mucho en el dibujo de zonas, porque si yo soy un trader que únicamente quiero comérmelo grande, pues entonces veo mi gráfico en diario, veo que tengo liquidez por debajo, que es la que me interesa neutralizar, espero que el precio llegue a un bloque, a un order block, me haga el proceso que tiene que hacer y me meto en esa venta. Es válido, por supuesto, porque ese es tu estilo de trading. Si vos no vas a esperar eso y más bien quieres trabajar con tu intradía, que es lo que yo recomendaría a cualquier estudiante de trading que todavía no tiene la constancia de forma constante de la redundancia, entonces automáticamente yo vengo y hago exactamente lo mismo, pero en temporalidades menores y observo cuáles pedidos de órdenes están todavía abiertos que automáticamente tengan que neutralizarse. Entonces, si yo tomo ahora si yo tomo ahora, por ejemplo, este momento de M15, sé que ustedes no pueden hablar, pero me encantaría que hablaran para que lo hiciéramos interactivo, pero voy a ir respondiendo como si ustedes estuvieran hablando. Veamos lo que tenemos. Si yo tomo este impulso que el precio ha venido teniendo, o que tuvo, digamos, desde el día de ayer tempranito, yo aquí tengo un patrón de liquidez que me indica que efectivamente tengo liquidez a mi izquierda. Tengo este patrón que siempre me va a indicar que tengo todavía más liquidez a mi izquierda. Tengo este quiebre como tal. Aquí podemos ver claramente cómo este pedido de órdenes es quebrado
y es retesteado, ese retesteo mínimo, un retesteo prácticamente directamente en la zona, no se neutraliza automáticamente nada acá y el precio continúa y continúa. ¿Cómo se fabricó este impulso, queridos estudiantes? ¿Cómo realmente se evalúa? Entonces yo automáticamente veo, este ha sido un impulso que ha sido por completo un impulso con demasiada fabricación de liquidez. Es decir, todo esto son liquidez piscinas. Aquí tengo liquidez que no se ha neutralizado, liquidez que no se ha neutralizado, liquidez que no se ha neutralizado. Y si ustedes lo ven desde este punto de vista, es porque el precio, desde que vino e hizo su proceso de retosteo en esta zona, ni siquiera neutralizó estas áreas. Entonces, si yo lo veo de un punto de vista de M15 como tal, efectivamente tengo un escenario atractivo si el precio me indica acá un proceso de venta o de cambio. ¿Cómo podría yo identificarlo o qué tendría yo que ver en este punto? Acá lo más importante siempre, y lo aclaro, verlo en temporalidades todavía menores, porque eso me va a ayudar a clarificar muy bien los patrones, pero el mismo patrón que hemos visto y que lo voy a repetir hasta el cansancio. Yo tengo mi sacada de liquidez, tengo este movimiento como tal. Este es un patrón excelente. Ahora, veámoslo desde este escenario. Voy a borrarlo todo, aunque no debería borrarlo todo porque tengo mucho marcado, pero lo voy a borrar. Tengo mi alto, se me saca liquidez, esta mecha me saca por completamente liquidez y el precio se encuentra en esa zona. Inclusive acá se me vuelve a sacar liquidez en este alto como tal. Si el precio automáticamente quiebra estas zonas como tal, yo aquí ¿qué es lo que tengo? Un alto fuerte, como lo que hemos visto. Si tengo este proceso como tal, si lo veo desde M15, si yo lo quiero ver en temporalidades menores automáticamente. Vamos a hacer la hipótesis de que este escenario se da de esta manera. Entonces yo tengo acá la formación de un alto fuerte. Cuando yo tengo ese proceso y demás, entonces yo puedo ejecutar posiciones en corto, en intradía, en relación a lo que el precio me está haciendo, porque no puedo tomar decisiones, por decirlo de alguna manera, si no entiendo bien la estructura. Ahora bien, si yo lo correlaciono, por ejemplo, con una temporalidad de H4, ¿okay? Si yo lo correlaciono con H4, si aquí arriba a mí me hace este proceso, que yo les estoy diciendo que hace ese proceso, automáticamente yo lo correlaciono y yo busco mis order block, mis puntos de interés, que son sumamente importantes que yo los pueda identificar. Ahora bien, desde H4 yo me encuentro por completo alcista. Por completo. Si yo decido, por ejemplo, aquí ver un proceso y decir, voy a ejecutar un corto, una venta y demás, pero es en un proceso de intradía o procesos de scalping y cumpliéndome el proceso como tal que tiene que cumplir. Si ese proceso no se da, el precio puede haber superado el alto anterior y yo no voy a vender porque las reglas son claras y sencillas. Y hay algo muy importante, algo que sí quiero que les quede grabado, digamos, desde el análisis del eurodólar. El eurodólar tiene liquidez aquí pendiente importante que neutralizar desde una temporalidad inclusive diaria y de H4. Por lo tanto, el precio seguirá subiendo. El eurodólar seguirá subiendo a nivel, digamos, un poco macro, ¿verdad? Un poco más de H4, más un poco ese proceso como tal, a neutralizar completamente estas zonas, porque eso es lo que busca el precio hacer. Eso no significa que yo me pueda colocar en ventas cortas, en intradía o en scalping, si mi proceso se cumple. Y creo que la forma correcta, o la recomendación que yo siempre les doy es entender lo que tengo a la izquierda, marcar las zonas como tal, poder identificar esas zonas, los pedidos de órdenes y así sucesivamente como tal. Vamos a ver acá. Es que esto no me quiere mucho en este programa de... Bueno, ya yo no los veo. Ya yo no sé si ustedes me están viendo o no, pero yo efectivamente no los veo. Entonces, por aquello que me ven ahí como perdida buscando, etc. Ahora bien, vamos a tener un seminario donde vamos a armar el rompecabezas completo desde cero. Este seminario lo estamos haciendo a las 6 de la tarde. Cuando armemos el rompecabezas completo, sé que no es un horario de mucha volatilidad, pero si se nos presenta una oportunidad, la vamos a tomar, entendiendo toda la estructura del gráfico. ¿Cuál es una recomendación que yo les hago ya a ustedes en este punto? Ok. Voy a hacer una analogía antes de terminar y voy a explicar algo
que quizás así debería haber empezado. Si todos entendemos esto, no tenemos que hacer más seminarios web. No tenemos que hacer más seminarios web en absoluto. ¿Qué significa eso? El mercado siempre va a reaccionar a lo que yo tengo a mi izquierda. Siempre. El precio siempre va a neutralizar las zonas que no estén neutralizadas. Cuando llega, neutraliza, me formará mi patrón y caminará. Siempre, no me crean, llévenlo a su backtesting. Con solamente eso, ya nosotros no tendríamos que hacer más seminarios web y no tendríamos que vernos más. ¿Por qué? Porque entiendo el principio por el cual se rige y se entiende el mercado. Y ya me voy a la práctica y lo entiendo. Sé que existe la teoría que nos ayuda a entender mejor los patrones de la liquidez, existe la teoría que nos ayuda a comprender mucho mejor cómo leer cómo marcar bien ese order block. Sé que existe la teoría que nos indica muchas cosas y también es importante, sí lo es, pero muchas veces tiende a confundir porque me lleno de teoría, de conceptos, de nombres, de mentorías, de esto, de aquí, que allá, y adivinen qué, no se hace dinero. Seguís en el mismo punto, sin hacer dinero. Ahora entendés mejor el order block, que quizás lo entendías la semana pasada, quizás la otra semana lo escuches de otro trader y te queda todavía más claro, pero eso te hace hacer dinero. Y si la respuesta es no, si la respuesta es Emilia, ahora entiendo conceptos que hace un año no entendías, ahora me queda más claro el trading, y mi pregunta es, perfecto, te felicito, ¿haces dinero? Y si tu respuesta es no, entonces creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad en cuanto a eso. Yo daré una clase muy de mentalidad en estos seminarios web y demás, pero creo que es porque olvidamos lo básico y nos enfocamos en entender la complejidad. Hoy temprano le dije a unos estudiantes, creo que el trading se maquilla mucho, se le ponen aretes, pulseras, se le maquillan los ojos, se le maquillan las mejillas, y cada vez se hace más complejo porque esto se hace así y esto se hace de otra forma, se hace acá. Y quiero decirles que realmente la ciencia en eso está en la práctica constante y en encontrar un diálogo en el que yo pueda entender el gráfico. Recuerden que la teoría es importante, la práctica también, pero la mentalidad mata todo. Entonces, voy a dejar, ya vamos a ir terminando el seminario porque no quiero extenderlo. Vamos a hacer lo siguiente, pónganme mucha atención. Terminando este seminario en unos 10-15 minutos, les voy a pasar todas las imágenes y la presentación al chat de Telegram que tenemos. Si no están ahí, por favor me escriben. Número 2, vayan a hacer su backtesting durante los próximos 15 días y utilicen por favor el chat, porque el chat fue creado para que ustedes manden sus dudas y sus consultas y sea mucho más fácil para mí poderlas responder. Inclusive si hay algunas preguntas que no puedo responder en el chat, las voy a tomar como base para nuestro próximo seminario como tal, que eso es sumamente importante que lo tengan ahí pendiente y poder ayudarlos a seguir con ustedes sus análisis y todo lo que están haciendo. Y número 3, de verdad los invito a que se quiten un poco el estereotipo de más complejo, más complejo, más complejo. Realmente uno no puede buscar lo que no se le ha perdido. Y no deberían de buscar la rentabilidad, porque buscar la rentabilidad es que no se crean que son completamente abundantes. Entonces la abundancia ya vive perfectamente en cada uno de nosotros, solamente trabajen lo que tienen que trabajar de una forma saludable y creo que eso les va a dar resultados muy exitosos. Y por último, de verdad, si se pueden tatuar esta imagen en la frente, tatúensela. Todo lo demás está muy bonito y todos los conceptos se explican muy bien, pero si yo entiendo que el mercado siempre me reacciona a una zona espejo que yo tengo, siempre me liquida, siempre me neutraliza, me cierra ineficiencias y entiendo la estructura, ya no necesito entender nada más del trading, lo he entendido todo, simplemente es una cuestión de práctica y demás. Mis queridos estudiantes, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio, ha sido un placer otra vez conectarnos. Nos vemos de hoy en 15 días, yo estaré publicando nuevamente el seminario, así tienen 15 días para hacer una práctica exhaustiva. Y mañana este video estará colgado en YouTube para que todas las personas que no se han conectado puedan verlo y repasarlo como tal. Les envío un fuerte abrazo, se cuidan, se portan bien y nos vemos muy, muy, muy pronto. Chaito, chaito, chaito.